Buenos días. Hoy quería regalarles una palabrita porque a veces nosotros pasamos por muchas cosas y muy difíciles y yo creo que es necesario que unos a otros nos animemos y nos apoyemos en esta larga caminada que tenemos en Cristo Jesús. Hoy quería hablarles sobre Pablo. ¿Cómo hacía el apóstol Pablo en medio de la adversidad? ¿Cómo hacía con el sufrimiento? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Cuál era su secreto? Fue un hombre que sufrió naufragios, cárceles, abandono, dejó su familia por predicar el evangelio y sin embargo, Pablo nos da el legado de las epístolas. Pablo terminó la carrera, eso nos dice la palabra del Señor. Servir al Señor no es una carrera cualquiera ni para cualquiera tampoco, es una maratón de resistencia. Pablo da el secreto de por qué él se mantenía en 2 Corintios 12:7. Vamos a leerlo. De 12:7 en adelante. Dice, una espina en la carne. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dada una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. 3 veces rogué al Señor que quite ese aguijón de mí, y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No se dice exactamente de qué aguijón se hablaba. Mucha gente piensa que son diferentes enfermedades o dolores, pero la Biblia no nos dice cuál es. Pero al parecer era algo tormentoso que estaba viviendo, y estaba viviendo una crisis como nos pasa a muchos de nosotros, un tormento constante, y aunque oramos, sigue ahí. Cuando vemos a Pablo, podemos ver que Dios decide no quitarle esa espina, y el apóstol aprende a vivir con ella. Pero en el proceso, él descubre cosas asombrosas de acuerdo a la adversidad, de modo que él puede decir, yo me glorío con lo que tengo. Y no solo eso, sino que se pone feliz. Además de todo, él se pone feliz. Pablo dice que para evitar que se vuelva orgulloso, le fue clavada una espina. A veces pasan semanas, meses o hasta años, y no sabemos por qué estamos viviendo el tormento que vivimos, y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Cuál es el propósito? Pablo dice que oró 3 veces hasta que le llegó la contestación. Y al leerlo así podríamos pensar que oró en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero la Biblia no dice cuál fue el lapso de esas oraciones. Quizás estuvo orando 10 años, quizás 6 meses. Y en ese tiempo oró por lo mismo hasta que Dios le revela en la tercera oración lo que le quiere decir. Aunque te parezca imposible, hay un propósito en lo que estás viviendo. Dios decide si nos revela el propósito de nuestra adversidad o no. No es que Dios esté obligado a contestarnos nada. No está mal preguntarnos por qué. Podemos hacerlo, pero no es que Dios tenga la obligación de contestarnos, o de darnos una salida, o de darnos una solución. Pero está en Dios si nos contesta y en qué tiempo, porque también hay un tiempo que solo le pertenece a Él, y recordemos que nuestro tiempo no es el de Él. A nosotros todo nos precisa, a nosotros todo nos preocupa, a nosotros todo nos altera. Dios no, Él tiene el tiempo, Él es eterno, Él no tiene que correr con nada ni darnos respuesta tampoco de nada. La adversidad conforme a los planes de Dios puede ser hasta un regalo, aunque nosotros muchas veces no lo veamos de esa manera. Cuando tenemos una crisis nos apresuramos a preguntar ¿por qué a mí? No entendemos que a veces son un regalo de Dios. Pablo dice que su adversidad era un obsequio, porque él dice, para que yo no me vuelva orgulloso, una espina me fue clavada en el cuerpo. Pablo sabía que nada destruye tanto a una persona como el orgullo. Pablo dice, yo tuve tantas revelaciones, estoy escribiendo tantas cartas canónicas, que para esto no me agrande, tengo un obsequio de Dios. Como que me dio el equilibrio entre lo que yo estoy haciendo
y para que yo no sea orgulloso. Él pudo ver que Dios hizo algo por él y no que Dios estaba haciendo algo contra él. Dios quiere que entiendas que lo que estás viviendo es algo que Él está permitiendo por vos, no en tu contra. A Dios no le importa tanto cuándo es que llegues a destino, sino cómo llegues hasta ahí. Y si Dios tiene que darte un tour por el desierto 40 años más, aunque Canaán está a 3 meses, Dios lo va a hacer. Si eso garantiza que llegues como Él quiere que llegues, como un obrero aprobado. Lo que te está pasando no es que Dios está bravo, no es que es un castigo. Dios no lo hace por eso. Pablo dice, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás que me atormenta. Y ahí la cosa se pone confusa, porque hace un ratito Pablo nos decía, esto lo permite Dios. Dios lo permite para que yo no me haga grande, y ahora dice, es un mensajero de Satanás. El diablo planea una estrategia, él es un estratega. Y cuando uno entiende lo de Pablo, tiene que retrotraerse a la historia de Job. De pronto lo que parece ser una discusión cósmica entre Dios y el enemigo, en el medio está Job. En ese momento el diablo está pensando, lo voy a destruir, lo voy a aniquilar. ¿Y qué hace Dios? Transforma lo que el diablo va a usar para destruirte en una bendición. Transformó eso en una bendición en la vida de Job. Y después de la crisis tiene el doble. Y el diablo fue usado para que le vaya bien a Job. El diablo es usado para bendecir a los hijos de Dios. Cuando Dios permite una de esas adversidades, es porque va a hacer algo bueno con vos y Dios te consuela. La respuesta que Dios le da a Pablo le sirve para asegurarse de que no está abandonado, de que Dios está al control. Le dice, Pablo, bástate mi gracia. Yo sé lo que tienes, yo sé por lo que estás pasando, pero tranquilo. Yo sigo al control de todo eso. Dios dice que nada que nos supere, porque no hay una carga que Dios nos ponga mayor a la que podemos llevar, ¿verdad? Nada que nos supere nos podrá sobrevenir. Él sigue con nosotros aún en medio de la adversidad. Y Pablo dice que gustosamente va a hacer, dice que Él gustosamente va a usar sus debilidades para que permanezca sobre él el poder de Cristo. Lo más difícil de aceptar es que a veces Dios, como en el caso de Pablo, decide no quitar ese aguijón. Eso es difícil de aceptar. Y esto nos afecta a nosotros y a nuestros seres queridos, porque cuando vemos sufrir a alguien que amamos, decimos, Señor, ¿por qué no haces algo? Debemos saber que si Cristo va al timón, esa es la razón suficiente para poder saber y estar seguros de que llegaremos a buen puerto. No importa las tormentas durante el viaje, vamos a llegar a buen puerto. Dios tiene pensamientos de bien para mí y no de mal. No importa lo que estemos pasando en el momento. El contentamiento para Pablo no estaba en las circunstancias. Hay personas que se deprimen por todo. No hay otra persona que tenía más razones para la depresión que Pablo. Cuando escuchamos todo lo que le pasó, él dice, 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida fue un continuo ir y venir en peligro. Peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el mar, peligro en el campo, peligro de los falsos hermanos. Pasé mucho trabajo y fatigas. Pero yo me regocijo en todo, en insultos, en privaciones, en persecuciones, porque sufro por Cristo, porque cuando soy débil soy fuerte. Filipenses 4:11 nos dice, no es que yo diga esto porque estoy necesitado, yo he aprendido a estar feliz. Pablo aprendió. ¿Se puede aprender esto? Se aprende a estar feliz. Hay mucha gente que dice, no, es que si no me nace, yo no puedo, si no siento la necesidad. Pero Pablo nos dice que podemos aprender a estar felices. Y Pablo nos enseña que podemos aprenderlo. No importa la situación que me encuentre. Él dice, sé vivir en pobreza y estar satisfecho. Sé lo que es vivir en abundancia. Pero yo aprendí a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Y no le cambiaba ni la felicidad ni la unción a Pablo. Pero nosotros cualquier situación nos tira al piso.
y nos pone tristes y nos deprime y nos ahogamos muchas veces en un vaso de agua. Pablo sabía tener de todo y tener escasez. Cuando aprendemos a contentarnos, no importando cuál sea la circunstancia, Satanás pierde poder sobre nosotros, porque ya no sabe cómo apagarte y robarte tu gozo, porque Satanás se fija cuál es el botoncito que te apaga. Pero cuando empiezas a estar feliz por todo, ya no sabe por dónde apagarte. Entonces se pregunta, ¿y cómo hago para deprimirlo, para robarle el gozo? Porque él no nos puede robar la salvación, pero nos puede robar el gozo. Y no solamente de la salvación, sino de la vida, de esta vida que estamos llevando. Y no solamente nuestro gozo, sino el de nuestros familiares, porque muchas veces nosotros nos ponemos tan ansiosos que amargamos la vida de nuestros familiares. No puede ser que Satanás entre y destruya tanto que se lo podamos permitir. Cuando aprendemos a tener contentamiento en todo, Satanás pierde poder sobre nosotros. Y por último, Pablo entiende que todo lo que le pasa, él no lo toma como algo personal. Lo que le pasa no es personal. Pablo entiende que lo que le pasaba era para que Dios se glorifique. Aún su espina era por causa de Cristo. Nada predica con tanta autoridad sobre Jesucristo que aquel que está pasando una adversidad y no afloja. Eso impacta al inconverso. Cuando un inconverso ve que a pesar de lo malo, sigues confiando en Dios y mantienes tu gozo, ese inconverso sabe que algo tienes que él no tiene. Dios no te dará una carga más pesada de la que puedas soportar. Quería decirles que no importa lo que estemos pasando hoy, no importa lo que sea, recordemos en todo momento que los planes de Dios son de bien siempre, siempre, siempre. Que Dios siempre, siempre va a utilizar lo que Satanás quiera hacernos daño para bendecirnos. No desmayemos, no nos cansemos, no permitamos que Satanás acabe con nuestra carrera de la manera en que Él diga. Somos más que vencedores en Cristo Jesús y debemos demostrarlo. En las buenas es fácil sonreír, es fácil salir adelante, es fácil confiar en Dios, pero en las malas dejemos nuestras cargas en el Señor, dejemos nuestras cargas en Él, nada hacemos dándole vueltas a lo mismo. Cuando leía sobre las oraciones de Pablo, cuántas veces oró, no sabemos si fue mañana, tarde y noche, y como dije, pudieron ser 10 años, 6 meses. Entre una oración y otra, ¿qué hacía Pablo? Se quejaba de su aguijón. No, seguía trabajando al Señor, seguía predicando su palabra, seguía sonriendo, porque sabía que Dios tenía todo bajo control. No permitamos que una adversidad nos deprima, nos tumbe y nos haga cambiar nuestra forma de ser, porque un domingo en la iglesia es muy fácil ser cristiano, pero en la vida diaria es cuando debemos demostrar. Y es increíble, pero nuestras familias son a los primeros que les predicamos, porque ¿qué pueden pensar? El domingo canta, el domingo aplaude, el domingo baila, el domingo se goza, pero entre semana acá, ¿cómo es? Entonces, confiemos en el Señor, depositemos nuestras cargas en Él y el Señor hará. Encarguémonos de las cosas de su reino y Él se encargará de las nuestras. No permitamos que nada nos quite la mirada de Cristo. Que el Señor las bendiga grandemente.